Hola, buenas tardes. ¿Ustedes se han preguntado de personas que hayan acabado en maldecir alguna nación y hayan terminado muertos? ¿O acaso es algo que ustedes no se esperaban ver? Bueno, el día de hoy os voy a mencionar a 5 personas que maldijeron al pueblo de Israel y murieron tiempo después. Así que sean bienvenidos a este video. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video más. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 personas que fueron maldecidas, sí, por atacar al pueblo del Señor. Primero, antes de comenzar, la razón de la cual creemos que estas personas hayan sido malditas, digamos en sí, fue por el hecho de que se metieron contra el pueblo del Señor. Y debido a ese grave problema en el que se metieron, han quedado maldecidas de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis está una promesa que el Señor le había dado a Abraham. Y es que él había prometido esto: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y benditos serán en ti todos los pueblos de la tierra. Esto fue una promesa de Dios a Abraham. Sin embargo, esta promesa, pues algunos creen que pudo haber perecido con la muerte de Abraham. Pero ¿qué creen? Parece que esa promesa no pereció, sino que se fue extendiéndose y prolongándose a su descendencia. ¿Y cuál es esa descendencia de Abraham? Pues la descendencia de Israel, o sea, el pueblo de Israel, el mismo país que se encuentra en el continente asiático, que tiene como capital a Jerusalén. Y bueno, hoy vamos a mencionar a 5 personas que han quedado maldecidas por haberse metido contra el pueblo del Señor. Así que vamos con la primera persona. Pero antes de comenzar, vamos a mencionar primero las biografías de aquellas personas y el día de su nacimiento y de su fallecimiento. Número 1, Mahathir Muammar el-Gaddafi. ¿Quién fue este hombre llamado Muammar el-Gaddafi? Fue un ex líder fraternal en día de la revolución. Este hombre nació el 7 de junio de 1942 en Qasr, Abu Dhabi, Libia, y murió el 20 de octubre en Sirte, Libia. Bueno, este hombre fue un militar político, dictador y líder libio que gobernó su país durante 42 años, desde el 1 de septiembre del año 1969 hasta el día de su ejecución en 2011 por milicianos opositores del CNT, que 2 disparos a quemarropa en el abdomen y en la sien. Y bueno, vamos a ver por qué razón este hombre maldijo a la nación de Israel. La razón es que miren, aquí está un dato, y es que Muammar el-Gaddafi, digamos así, atacó a la nación de Israel, habló mal de ella por esta gran razón que os voy a mostrar ahorita más adelante. Y bueno, aquí dice algo en la cual dice que el líder de la revolución libia, Muammar el-Gaddafi, hizo el martes un llamamiento en pro de la creación de un estado árabe unificado que incluía a Libia, Siria y Argelia, y claramente había pedido las instrucciones de Israel, porque si no, el mundo árabe será destruido por el Estado judío nuclear. En estas declaraciones efectuadas a lo largo de 90 minutos y retransmitidas por el radio Trípoli, Gaddafi denunció también el bloqueo económico norteamericano contra Polonia y anunció el envío de ayuda alimenticia a Libia para el pueblo polaco. Y la verdad, esa fue la razón de la cual Muammar el-Gaddafi se metió contra este pueblo llamado Israel, el pueblo del Señor, en la cual ya saben que cualquiera que maldice a Israel es maldecido por el Señor, porque esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Y eso que es una promesa que fue hecha en el Antiguo Testamento del Señor Abraham. Ahora vamos a hablar sobre otro político más. Bueno, este también fue otro ex líder político. Lo que pasa es que él fue presidente de Venezuela, en la cual hubo
Chávez, bueno, tuvo su fecha de nacimiento el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela, y su fallecimiento fue el 5 de marzo del 2013 en la capital de Venezuela, que es Caracas. Y bueno, aquí la razón es que Hugo Chávez fue Chávez Frías, Hugo Rafael Chávez Frías, que era su nombre completo, había sido un político que fue, fue un político militar venezolano y presidente de Venezuela desde el año 1999 hasta su fallecimiento en el año 2013. Y bueno, ¿por qué razón Chávez atacó a Israel? Bueno, porque él estaba en una conferencia, y qué pasa que en esa conferencia había varias personas, en la cual él aprovechó para condenar, dice que desde el fondo de su alma y de sus vísceras, al Estado de Israel. Y eso fueron palabras dichas por Hugo Chávez, y claramente momentos después terminó maldiciendo a Israel y terminó diciendo esto: y viva el pueblo palestino, pueblo heroico, pueblo bueno. Pero ¿qué creen? Ahí fue, de ahí mismo, de su alma y de sus vísceras, de ahí mismo le salieron ese problema que tuvo tiempo después. Y es que meses después este presidente dijo que le habían diagnosticado cáncer, en la cual pues él se sentía muy mal, y tiempo después le había dicho al Señor: por favor, te pido que por favor me dé más vida, no me lleves todavía. Sin embargo, parecía que las cosas no fueron, que las peticiones no fueron escuchadas como digamos. ¿Por qué? Porque este hombre se había metido contra la nación de Israel, y eso claramente le trajo graves problemas. Desde su muerte, que fue el día 5 de marzo del año 2013, hasta dejar en la ruina completamente a un país entero como Venezuela. Y esto me atrevo a decirlo porque el que dijo esas cosas en contra de la nación de Israel fue nadie más y nadie menos que el presidente de ese momento, quien era Hugo Chávez, debido a que el presidente actual, Nicolás Maduro, en esos tiempos era el vicepresidente de Venezuela. ¿Y qué pasó? Al final la gran posible razón de la cual Venezuela hoy en día está en la ruina se debe a la razón de que Hugo Chávez maldijo a quien no debió haber maldecido. Y esa es la gran razón de la cual ahora Venezuela está pagando, digamos, en sí los platos rotos. ¿Todo por qué? Todo por lo que hizo su presidente, que fue maldecir a la nación del Señor. Algo completamente gravísimo y algo completamente problemático también para los venezolanos, que por esa razón es que suelen huir mucho de su país. Y bueno, vamos con otra persona más. Y bueno, vamos con el tercer puesto. ¿Quién es? Pues ahora mismo lo revelarán. Saddam Hussein. Miren quién era este hombre. Saddam Hussein, este dictador Saddam Hussein, no solo habló mal del Estado de Israel, sino que también se atrevió a bombardear dicha nación, en la cual Saddam Hussein era un dictador islámico conocido por utilizar versos del Corán para acabar con la población civil de su país. Y bueno, para los que se preguntan qué es el Corán es el libro sagrado de los musulmanes o árabes, o sea, de aquellos que siguen a Alá como su Dios. Y bueno, aquí, como ustedes saben, pues utilizó armas químicas en contra de civiles, quemándolos literalmente en vida. A las mujeres y niños los enterraba vivos, en la cual luego Saddam Hussein fue condenado a la horca. Sin embargo, ¿quién era este hombre dictador islámico? Pues aquí mismo sabrán quién era. Él era un expresidente de Irak, en la cual su nacimiento había sido desde el 28 de abril de 1937 hasta el día de su fallecimiento el 30 de diciembre del 2006. Saddam Hussein al-Majid al-Turki fue un político y dictador iraquí que ejerció el cargo de presidente de su país entre 1979 y 2003. Y bueno, vamos con el número 4. ¿Quién es? Ebrahim Raisi.
aquel hombre que apenas lleva unas pocas semanas de fallecido, pues había nacido el día 14 de diciembre del año 1960 en Mashhad, Irán, y falleció el día 19 de mayo de 2024 en el Dismal Forest Corridor, en la cual Ebrahim Rasool Sadaiki es un alfaquí y político iraní, actual presidente de la República Islámica de Irán desde el 5 de agosto del 2021. O sea, no tiene tanto tiempo que lleva de presidente, sino que apenas lleva muy poco tiempo. Y bueno, ahora que se murió este hombre, pues están buscando elecciones para elegir a un nuevo presidente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasa que había planeado también la destrucción de Israel, claramente maldiciéndolo. Y claramente no solo fue eso, sino que también dictó sentencia para él mismo, porque en esos días del 19 de mayo él había ido en helicóptero a visitar otro lugar. Sin embargo, cuando iba en regreso hubo graves problemas en los cuales el helicóptero en el que iba terminó cayendo. ¿Y qué pasó? Pues ya saben, terminó muriendo esta persona. Bueno, vamos con el puesto número 5. Sí, ya hemos llegado al puesto número 5. ¿Quién es? Hasan Bitmez. Así es, aquel diputado turco que fue recordado por ver cómo se desmayó una vez atacó a la nación de Israel. Y bueno, su nacimiento de este hombre había sido el 15 de diciembre de 1969 en Aluca, Turquía, y falleció el 14 de diciembre del 2023 en Ankara, Turquía. Y bueno, ¿quién era este hombre? Pues él era un ex miembro de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, en la cual no se tiene mucha información sobre quién era este hombre en sí. O bueno, eso es lo que se pensaba, pero aquí tengo la biografía de este hombre para redactarla. Bueno, aquí dice que fue sí un diputado turco, la cual mucha gente no sabía quién era hasta que habló en contra de la nación de Israel. Y es que la maldición que había hecho él es que había dicho que, según Hasan Bitmez, la nación no escaparía según de la ira de Alá. Y eso fue lo que él había dicho, que porque como estaban haciendo bombardeos en la zona de Gaza, pues él se sentía muy molesto con los israelitas. Luego después dice, los saludo con todo respeto a todos. Pero ¿qué respeto mostró el diputado si comenzó a hablar mal de una nación de Israel? Claramente iba a ser el gran problema. ¿Y qué pasa? Una vez terminando su discurso en contra de la nación de Israel, él se terminó desplomando y todos los demás que estaban ahí se fueron rápido para auxiliar a este hombre y llevárselo al hospital, en la cual estaba 2 días en un estado muy grave, y estaba muy grave por todas las cosas que había dicho. Sin embargo, ¿qué creerían? Pues resultaría que el día después este hombre fallecería. ¿A causa de qué? A causa de haber maldecido a la nación de Israel, que es el pueblo del Señor. Así que mucho cuidado cuando hablen mal de Israel, porque estas son las consecuencias de hablar mal de la nación de Dios. Solo esperemos que le vaya muy bien y que bendigan por siempre a Israel, para que no nos pase nada como le fue a estas 5 personas que perecieron a causa de hablar mal de la nación del Señor, la nación de la cual vinieron los ritos de la ley, la circuncisión, todas estas cosas, y además de donde vino el Mesías, que es Jesucristo. Así que espero que este video te haya gustado. Comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete para que este video llegue a más personas. Recuerda que soy Tatsila Gabatsi y nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.